La Guerra Civil Española, de 1936 a 1939. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, la derecha española, el sector más conservador del ejército español, inicia la preparación de un golpe militar que frena las reformas prometidas en las elecciones. En julio de 1936, un sector importante del ejército, dirigido por el general Franco, al que se unieron tradicionalistas y falangistas, protagonizaron un golpe de Estado. Se apoderaron de los órganos de gobierno de algunas ciudades y constituyeron una junta de altos cargos militares para acabar con el gobierno del Frente Popular. El 19 de julio, José Giral, nuevo jefe del gobierno de la República, entregó armas a las milicias de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular para frenar el golpe. Entonces España quedó dividida en dos zonas, lo que supuso el desencadenamiento de una guerra civil. La guerra se desencadenó porque el levantamiento militar fue un fracaso, debido a que la reacción de buena parte de la sociedad española fue la de defender a la República, y a que el levantamiento no consiguió triunfar en las principales ciudades. Las principales causas de la guerra civil fueron la situación política y social, que era muy conflictiva, la división de la población española en dos bandos, los republicanos y los nacionales, una economía atrasada, incapaz de satisfacer las necesidades de la sociedad, la Iglesia y las clases conservadoras que no estaban de acuerdo con las reformas de la República y se posicionaron claramente en contra del gobierno, y el asesinato del líder nacional José Calvo Sotelo como respuesta al teniente José Castillo. La internacionalización del conflicto. La situación política en Europa en 1936 era muy tensa, desde el surgimiento del fascismo italiano y el nazismo alemán. Así, la Guerra Civil Española alcanzó gran repercusión internacional. La guerra en España se vio como una confrontación entre las fuerzas democráticas y los regímenes fascistas. Los militares sublevados contaron con la ayuda de la Alemania nazi y la Itala fascista. Para no agravar la tensión europea, Francia y Gran Bretaña impulsaron una política de no injerencia en la guerra española. La no intervención perjudicó a la República, que se encontró sin la ayuda de las democracias europeas. La posición de los gobiernos no impidió una enorme oleada de solidaridad internacional con el bando republicano. Miles de voluntarios de diferentes países europeos llegaron a España para combatir en defensa de la legalidad republicana. Eran las llamadas Brigadas Internacionales. Su papel fue muy importante en la defensa de Madrid. Las dos zonas enfrentadas. Primero de todo tenemos la zona republicana, que fue la revolución social en sí, y tras el estallido de la guerra se formaron comités, que eran órganos de poder popular, y se desató con gran fuerza el anticlericalismo. Esto quiere decir que todo símbolo aristocrático, burgués o religioso fue perseguido como enemigo. En septiembre de 1936 se formó un gobierno de coalición con republicanos, comunistas, socialistas y anarquistas, presidido por el socialista Largo Caballero, y se creó un ejército popular. En 1937 hubo una división dentro de las fuerzas republicanas y se produjo un nuevo enfrentamiento armado en Barcelona. Como resultado, Juan Negrín formó un nuevo gobierno sin presencia anarquista y con influencia comunista. El nuevo gobierno se impulsó sobre los comités y centró sus esfuerzos en las tareas bélicas. Por otra parte tenemos la zona sublevada, que fue una dictadura militar, y bueno, en esta zona controlada por los rebeldes, todos los esfuerzos estaban dirigidos a ganar la guerra. Y bueno, se estableció un poder militar único que agrupó a todos los que luchaban contra la República. El primer órgano de los sublevados fue la Junta de Defensa, que en 1936 nombró al general Franco generalísimo y jefe de gobierno. El nuevo estado propuesto se inspiraba en el fascismo y defendía un modelo social basado en el conservadurismo y la preeminencia del catolicismo. Uno de los primeros objetivos de las autoridades nacionales era acabar con la reforma republicana. En las zonas denominadas por los franquistas se institucionalizó la persecución sistemática de las organizaciones del Frente Popular y sus representantes. Esta represión fue llevada a cabo con el consentimiento de los grupos sociales que respaldaban el alzamiento y con el apoyo de la Iglesia Católica. La represión, que entre otras cosas hubieron detenciones, encarcelamientos, fusilamientos masivos, pues afectó a todos aquellos que habían apoyado a la República y también a aquellos que no se manifestaban su adhesión al nuevo régimen. Claves de la evolución bélica. Bueno, pues en estos mapas de la Guerra Civil se han escogido 4 fechas como las más significativas. Julio de 1936, en la que se señalan los principales centros de pronunciamiento militar y las primeras campañas. Marzo de 1937,
En el momento en la que fracasaba la ofensiva sobre Madrid, los militares sublevados llevan la actividad militar al norte. Marzo de 1938, cuando las batallas sobre el Teruel, las tropas de General Franco alcanzan Vinaroz en una ofensiva que ya parte en dos la zona republicana. Y febrero de 1939, cuando ocupada ya Cataluña, la zona republicana ha quedado reducida y es incapaz de prolongar la guerra.